53, los efectos de los contratos. Ya estamos dentro de la contratación administrativa. Recordad, ya comenzamos el libro 2, así que estamos hablando ya de contratos administrativos celebrados por una administración pública, si no, no podrían ser administrativos. Prerrogativas: ejecución de los contratos, modificación, suspensión y extinción, cesión y subcontratación. Bueno, veremos unas figuras. Vamos a empezar con el epígrafe número 1, el efecto de los contratos y las prerrogativas de la administración pública. Ya recordamos que en el artículo 1 se decía que el objeto de esta ley, entre otros, era regular los efectos y, los efectos, modificación y extinción de los contratos administrativos, ya que la preparación y la adjudicación, debido a la visa atractiva de la ley de contratos, se regía por la propia ley de contratos. Entonces, pues para ello tenemos el artículo 188, que nos habla de cuál es el régimen jurídico. Es breve el contenido del 158, de 188 y 189, y digamos que simplificando nos remite a las normas del 25.2 y a lo que se contenga en los pliegos. Y si son contratos más complejos que constan de expediente o de proyecto de viabilidad en caso de concesiones, etcétera, pues a los términos de esta. Y que han de estar vinculados al contenido. Artículo 189, aunque esto ya se especificaba en ese artículo que yo siempre nombro tanto, que es el 28, donde se decía no solo la necesidad de justificar la necesidad del contrato, sino también la idoneidad de la solución escogida, es decir, cuál es la solución, la idoneidad de esta solución, y además la eficiencia en la contratación. Bueno, pasamos al 190 y 191, que nos habla de las prerrogativas de la administración pública. Yo los he unido porque creo que se pueden unir en uno solo a la hora de explicarlos, quiero decir. De un lado los enumeraremos y después hablaremos del procedimiento de ejercicio. Tened en cuenta que estamos hablando de contratos administrativos. Las prerrogativas de la administración pública se recogen en el 190. Vamos a ver. Como prerrogativas prácticamente amplísimas, por no decir que gozan como de una potestad muy amplia, por no decir que no se puede hablar de potestad. Ya sabéis que la prerrogativa y la potestad son cosas diferentes. Tiene prerrogativa de interpretar, modificar, imputar la responsabilidad de cualquier incumplimiento, suspender el contrato, resolverlo, determinar además los efectos de tales actuaciones. Y el segundo párrafo nos habla de una facultad de inspección concreta de las prestaciones contractuales, que nunca puede ser entendida como un derecho general de inspección, y además esto suena casi a derecho tributario, o sea que nada. En segundo lugar, para implementar estas prerrogativas, es decir, para hacerlas valer, y vuelvo a decir que son prerrogativas y no potestades, se requiere la previa instrucción de un procedimiento. Fijaos que ya os decía, tened en cuenta que ya estamos con contratos administrativos, que se hace valer, con un procedimiento que dará lugar a una resolución cuyo contenido determina la prerrogativa que se hace valer, en qué sentido se resuelve y cuál es la motivación de la resolución. Será preceptivo, primero, la audiencia al contratista. Esto también lo vemos en la 39.15, aunque no tengan, no se puede hacer este paralelismo, esto lo hago yo un poco por la puerta de atrás. Y en segundo lugar, será preciso el dictamen del Consejo de Estado cuando se trate de una interpretación, nulidad y resolución y haya oposición del contratista. Cuando la modificación sea de las del 205 y supere el 20% del precio inicial o sea mayor a 6 millones de euros. Ahora veremos el régimen de las modificaciones, no me voy a explayar aquí. Y las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuando el importe de la indemnización supere los 50.000 euros. Y tampoco me voy a meter aquí, por no alargar y por no introducir materias que no son de este artículo,
si hay concesión o no hay concesión, etcétera, etcétera, la ruptura del nexo causal, nada, fuera. Quiere decir que habrá dictamen del Consejo de Estado en estos 3 supuestos y que la resolución de este procedimiento concreto para implementar estas prerrogativas pone fin a la vía administrativa. Ejecución del contrato, vamos al artículo 192, que nos habla del incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso, que son 2 supuestos diferentes, ¿de acuerdo? Durante la ejecución de un contrato puede ocurrir, primero, que haya un incumplimiento parcial o defectuoso, 192, vamos a ver primero el cumplimiento defectuoso, no estamos hablando de incumplimiento parcial, estamos hablando de la figura, ya os dije que eran distintas, cumplimiento defectuoso, o sea, se ha cumplido, pero se ha cumplido mal. Podrá preverse penalidades cuya cuantía individual será de hasta un 10% del contrato sin IVA y el conjunto no podrá exceder del 50% del precio indicado. Ojo que esto luego tiene su repercusión, es decir, yo puedo imponer una penalidad, luego imponer otra, de hasta un 10%, no tienen por qué ser de un 10%, pueden ser de un 2, pueden ser de un 5%, pero todas ellas acumuladas no pueden superar el 50% del precio indicado. No porque no se pueda exigir al contratista el importe de los daños por una cuantía superior al 50%, sino porque se hace de otra manera. Una vez que se supera el 50%, ya no se reclaman los daños por el procedimiento o en concepto de penalidad, sino en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Luego me explico con el 194, pero vamos a dejarlo así. Cuando se trata de incumplimiento parcial, bueno, pues en este caso la Administración Pública puede optar entre las penalidades explicitadas en los pliegos o resolver el contrato. Es una de las opciones que tiene, que por ejemplo en principio aquí no se contempla. Vamos a ver el 193, que es la demora en la ejecución. Aquí es la constitución en mora del contratista, bien por la demora en el plazo total o parcial, pero ojo, porque si se trata de un incumplimiento de los plazos parciales, digamos el requisito para que pueda ser penalizado el contratista es que este supuesto y sus efectos estén contenidos en los pliegos. El del plazo total está contenido en la ley, se aplica siempre, pero el de los plazos parciales, ojo, no requiere intimación previa por parte de la Administración. Es una prerrogativa que no se ha enumerado, pero que está aquí. Es decir, el contratista se constituye en demora desde el momento en que la Administración así lo determine, sin necesidad de levantar un acta ad hoc y que después haya unos efectos desde la fecha del acta. Si la Administración dice levanta el acta a 1 de septiembre, pero dice que la demora se está produciendo desde el 1 de julio, pues punto, es una prerrogativa de la Administración. Da igual que el acta se levante con 2 meses de retraso. Y por último, podrá optar la Administración Pública en caso de incumplimiento del plazo total. Recordad que los plazos parciales están en los pliegos, pues bien por una penalidad por un valor de 0,6 por cada 1.000 euros, esto es un porcentaje, pues se calcula sin IVA, o por la resolución del contrato. El 194 es un artículo que es breve, parece que no tiene entidad ninguna, pero a mí me resulta interesante, cuando menos si no lo lleváis aprendido, cuanto menos que lo llevéis entendido. Es mi opinión. Se trata de indemnización por daños y perjuicios. ¿Por qué es interesante este artículo? Porque el contrato administrativo, se dice que este artículo introduce en un contrato administrativo el ejercicio de una acción de derecho civil, que es la acción de indemnización por daños y perjuicios. El ejercicio de esta acción entra en juego en el supuesto del incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso y en caso de constitución en mora del contratista por causa imputable al contratista, no cuando no es imputable a él. Ya hemos explicado en otros artículos precedentes, sobre todo en el 192, que se pueden imponer diversas penalidades por incumplimientos
del contratista o por cumplimiento defectuoso, hasta alcanzar un máximo del 50% del precio base de licitación, IVA excluido. Y entonces yo decía, ¿qué ocurre si los daños superan ese 50%? ¿Que la administración no los puede cobrar o el órgano de contratación no los puede cobrar? Sí, pero no en concepto de penalidad, sino en concepto de indemnización por daños y perjuicios. Supongamos que realiza el contratista un incumplimiento contractual que ya hay penalidades acumuladas previas, por cualquier concepto hay penalidades acumuladas previas que van hasta el 40% ya del precio base de licitación del contrato, el presupuesto base de licitación. ¿Qué ocurre si realiza un nuevo incumplimiento que el órgano o la administración pública, en ejercicio de su prerrogativa, estima que el daño equivale a un importe del 30% del precio del contrato IVA excluido? Pues que se nos iría desde un 40% hasta un 70%, cuando dice el 192 que el máximo es el 50%. El máximo exigible en concepto de penalidad, pero no el máximo exigible. ¿Qué ocurriría? Que hasta ese 50% lo exigiríamos en concepto de penalidad, con lo cual podríamos hacer presa inmediata en la garantía definitiva si es que el importe da, que no sabemos si da, aunque debería dar, porque con cada penalidad se debería reponer la garantía. Ya sabéis que hay 15 días hábiles para reponer la garantía, con lo cual podría ser que en principio hacemos presa de la garantía ipso facto. Y el resto, que sobrepasa el 50%, tendría que exigirse al contratista mediante un procedimiento declarativo por vía civil en el ejercicio de la acción por daños y perjuicios del Código Civil. Esto es lo que nos viene a decir el 194, y no me extiendo más porque tampoco tiene una importancia excesiva, salvo que nos encontremos en un caso muy concreto. 195. Resolución por demora y ampliación del plazo de ejecución del contrato. Este artículo lo que recoge es el supuesto en el que se constituya el mora el contratista, pero por causas no imputables a él, bien por causa imputable a la administración o por fuerza mayor. Y entonces aquí pues lo que se nos dice es que primero será necesario un informe del responsable del contrato. Acordaos cuando os hablaba yo de la figura del responsable del contrato y como este era el que tenía que evaluar determinadas situaciones. Bueno, pues aquí está una de ellas, y en función del informe de este responsable del contrato, que determinará además si él entiende que la culpa es o no del contratista o es por fuerza mayor, etcétera, etcétera, el órgano de contratación podrá ampliar el plazo de ejecución a petición del contratista hasta al menos el tiempo perdido. El 196 nos habla de la indemnización de daños y perjuicios a terceros. Esto es el típico caso de responsabilidad patrimonial de la administración pública, de la que en este caso no responde la administración pública porque se da la ruptura del nexo causal por la presencia del contratista. La simple presencia del contratista, ya estemos en fase de ejecución o en fase de explotación, se rompe el nexo causal, que es imprescindible para configurar la figura, valga la redundancia, de la responsabilidad patrimonial de la administración pública. Esto es lo que viene a decir este artículo. Con lo cual, ¿quién responde de estos daños? El contratista o el concesionario, me da igual. Si estamos en fase de explotación, el concesionario. 197, lo he dejado aquí nada más que mencionado, porque habla del principio de riesgo y ventura. Esto se ve mejor en la concesión, la figura de la concesión. Y es que la ejecución de la prestación que no sea fase de explotación en una concesión, se rige por el principio o está sometida al principio de riesgo y ventura. Y anticipo ya, en un contrato de concesión de obras, la fase de ejecución de la obra está sometida al principio de riesgo y ventura y la fase de explotación está sometida a la transferencia de un riesgo operacional. Bien, 198, pago del precio. Bueno, pues respecto del pago del precio se avalará de acuerdo con la prestación efectivamente realizada en el plazo y en modo adecuados. El pago también puede realizarse por el total del importe a su recepción.
Pensemos en los suministros. Suele ser, por ejemplo, es el caso típico, ¿no? Yo siempre digo lo de los ordenadores. Oye, que te compro 100 ordenadores, pues me traes los 100 ordenadores y te emito certificación de pago. En el caso de pago parcial, por ejemplo, en una obra, que es también el arquetipo, habrá de realizarse mediante certificaciones de pago de la prestación efectivamente realizado, gozando cada una de estas de la consideración de abono a cuenta. Una certificación de pago es un documento que acredita la existencia de un derecho de crédito contra el órgano de contratación o contra la administración pública que ha ordenado la prestación. Tiene, además, y esto es importante, la consideración de abono a cuenta. El plazo para hacer efectivo el pago será de 30 días a contar desde la expedición del certificado de pago, total o parcial. Pero bueno, y en caso de demora por parte de la administración, pues habrá de abonarse. Esto está mal, es habrá, no habrán, ¿de acuerdo? Habrá de abonarse los intereses de demora, incluso una indemnización, si a ello diere lugar, de acuerdo a los artículos 190 y 191, esto está, pues se acuerda en los pliegos y tal. Si la demora fuera superior a 4 meses, ojo con esto, que ya empieza a tener consecuencias importantes a tener en cuenta, el contratista podrá solicitar la suspensión del contrato a la administración. Y siempre en estos casos repito lo mismo. Se dice en la ley, o creo recordar que dice la ley, la letra de la ley, que si la demora fuera superior a 4 meses, el contratista podrá suspender el contrato. Vale, esto lo dice la ley, perfecto, en principio, bueno, pues se entiende que va redactado de una manera rápida o tal. El contratista no puede suspender ningún contrato. ¿Por qué? Porque esa prerrogativa, de acuerdo al artículo 100, ¿cuál era de número? El 188 y el 189, quiero recordar, no, el 190 y 191. Es una prerrogativa de la administración pública. Es decir, el contratista lo que puede hacer es solicitar, en virtud de las circunstancias, pues han pasado los 4 meses, solicita de la administración pública que le ha contratado que emita una resolución en función de la cual se suspenda el contrato, que además se documentará en un acta de suspensión con una fecha concreta. ¿Vale? Pero el contratista no puede suspender nada. Aquí lo decimos, el titular de la prerrogativa de suspender el contrato es la administración. El empresario debe limitarse a solicitarlo y solicitarlo una vez y otra y otra y otra. Porque la fecha que aparezca en el acta, es decir, debe anticiparse un poco el contratista, de manera que justo al cumplir los 4 meses, la administración levante acta. ¿Para qué? Porque el pago de las posibles indemnizaciones se hará de acuerdo a la fecha que conste en el acta. Luego tenemos otro supuesto, es muy parecido, pero en este caso, si fuera superior a 6 meses, pues lo mismo, el contratista solicita de la administración que resuelva el contrato porque se da esta causa, una demora en el pago, en las certificaciones de pago por un plazo igual o superior a 6 meses. La administración, si confirmare tal situación, que eso es otra, vamos a entender que sí, procederá a dictar resolución en la que, además de resolver el contrato por causa no imputable al contratista, si tenemos suerte, deberá resarcir los daños causados. Repetimos por su importancia lo dicho en la letra anterior, y es que por más que lo diga, yo sé que está redactado así la ley de contratos, pero digamos que es una redacción rápida y no ha dado tiempo. El contratista ni suspende ni resuelve el contrato, porque eso es una prerrogativa única y exclusiva de la administración pública. El contratista solicita y tiene que estar muy atento, como he dicho antes, antes que se produzca el plazo de los 4 meses o de los 6 meses, ya estar intimando a la administración de alguna manera para que tenga en cuenta que o paga o levanta acta de resolución o de suspensión. Importante lo del acta, porque ya os digo que la fecha del acta es la que determina
la fecha en la que la administración se constituye en mora y reconoce que hay 6 meses sin pago, en fin, todo este tipo de cosas. Si no lo hiciera así, podría... Claro, ¿qué pasa? Si el contratista, bueno, esto sobra, si el contratista lo que hace es suspender el contrato por su cuenta, pues cabría la imposición de penalidades, porque lo que está haciendo el contratista es incumplir el contrato. Tú no puedes incumplir el contrato, tú lo que tienes que hacer es solicitar a la administración. Bueno, el régimen de modificación, suspensión y extinción, sabéis que está en los artículos 203 a 207, intentaremos simplificar este concepto. Es una potestad, esto sí, potestad de modificación del contrato, ya no es una prerrogativa, aquí ya se habla de potestad. En realidad yo no sé si se trata de una prerrogativa o de una potestad, ya que la ley de contratos utiliza ambos términos y la prerrogativa es una situación de privilegio en derecho, mientras que la potestad es una facultad abstracta que nace del ordenamiento jurídico directamente y debe ser atribuida por ley. En fin, ya sabes lo que es una potestad. Bueno, vamos a dejarlo en una prerrogativa. Yo lo dejaría en una prerrogativa, por no meterme en el jaleo de por qué esto es una potestad y lo otro son prerrogativas y tal. Vale. La prerrogativa y el procedimiento para ello, tal como hemos comentado anteriormente, es la administración quien lo lleva a cabo de acuerdo con el procedimiento del 191 y solo cabe modificar el contrato en dos supuestos: porque está previsto en los pliegos o porque, no estándolos, se cumplan las condiciones del 105. De no ser uno de los supuestos, se procederá a resolver el contrato y a celebrar uno nuevo. Y por último, señalar que el procedimiento de modificación debe formalizarse de acuerdo al artículo 153. Esto conlleva todos los requisitos de publicidad, notificaciones, etcétera, etcétera, sobre todo de cara a la publicación en el BOE y en el 12, dependiendo del tipo del contrato. Veamos la del 204, que son las que están previstas en los pliegos, con lo cual el contratista ya de entrada tendría que estar un poco ya a verlas venir, porque dicen estos en cualquier momento me modifican. Bueno, pues el importe de las modificaciones no puede superar el 20% del precio inicial. No se puede pactar en los pliegos un importe mayor, Lo que se puede pactar es la modificación hasta este importe. Y la cláusula debe ser redactada de forma expresa, clara, comprensible y nunca modificar la naturaleza global del contrato. Cosa curiosa si tenemos en cuenta que justo en el plazo para presentar las proposiciones yo puedo alterar el objeto del contrato y simplemente con una ampliación del plazo de presentación. Pero bueno, vamos a dejar ese tema aparte. 205, quizá vamos a centrarnos en estas que son un poquito más complicadas, las que no están previstas en los pliegos, porque las que están previstas en los pliegos, pues eso nos remitimos a los pliegos y punto. Requisitos para que se pueda hacer una modificación que no esté prevista en los pliegos. Pues que se trate de alguno de los supuestos recogidos en el propio artículo 205, y que sea estrictamente indispensable. ¿Esto quién lo determina? El responsable del contrato, que si es una obra, pues el director de obra, ¿vale? Y esto lo eleva, emite un informe y lo eleva a la administración pública. Y es la administración pública la que resuelve si es o no indispensable, ¿vale? Eso sí, como la administración resuelva que es indispensable, la modificación se lleva a cabo, pero sí o sí, con este contratista o con otro, pero se lleva a cabo. Supuestos. Pues vamos a ver, en principio necesidad de añadir prestaciones adicionales, porque pues se han quedado cortos o lo que sea, y no cabe cambio de contratista, quizá por tratarse de una prestación de tipo personalísimo o por, no sé, porque estoy pensando en proyectos grandes en los que cambiar de contratista, una obra de estas grandes y tal. El importe de la modificación, y ojo con esto que es el factor fundamental, aislado o conjuntamente, no puede superar el 50% del precio inicial. Estos son los supuestos que deben existir para que la administración determine que hay necesidad de añadir prestaciones adicionales, que no se pueda cambiar al contratista y que el importe de la modificación, aislado o conjuntamente, no supere el 50% del precio inicial. Puede ocurrir también que vengan, o sea, es consecuencia de circunstancias sobrevenidas.
En este caso entendemos que es fuerza mayor, que no pudieron preverse ni por una parte ni por otra, y bueno. Y luego tenemos pues modificaciones no sustanciales, entendemos no sustanciales en el importe ni en el objeto, por supuesto. ¿Qué tenemos? ¿Qué conclusión sacamos de este 205? Pues que en principio son modificaciones que no están en los pliegos, pero que si la administración, en virtud del informe del responsable del contrato, estima que deben realizarse, se van a realizar, con este contratista o con otro, ya digo. Bueno, vamos a ver el 206. Obligatoriedad de las modificaciones, más claro el agua. Siempre que el responsable del contrato estime que, de acuerdo a lo dispuesto, es necesaria una modificación de las prestaciones del contrato, esté o no contemplada en los pliegos, porque puede ser consecuencia de unas circunstancias sobrevenidas, como decía el 205, se llevarán a cabo siempre que lo determine la administración. Ya me habéis entendido, es decir, el responsable del contrato eleva el informe a la administración dice que sí, que la modificación, y la modificación se lleva a cabo, siempre en virtud de la prerrogativa para modificar el contrato que aparece en el 190. Ahora sí decimos cosa distinta, es que el contratista esté o no obligado a hacer tal modificación. De ahí que tengamos los límites del 204 y sobre todo los límites del 205, que son los que no están previstos en los pliegos. Por ende, podemos decir que en el artículo 206 lo que se dice es que la modificación del contrato es obligatoria. Una vez que la administración la determina, es obligatoria, pero que quizá no sea el contratista quien tenga el deber de llevarla a cabo. El caso de la posibilidad de modificación del 204, como está previsto en el pliego, el contratista deberá ejecutar la modificación siempre que el importe no supere el 20% del importe del precio inicial del contrato. Consecuencia lógica, dado que el contratista, para perfeccionar el contrato, prestaba conformidad con lo dispuesto en el expediente, es que el responsable del contrato, dice con las órdenes que indicará el responsable del contrato y con el contenido de los pliegos, pues el contratista se tiene que avenir, porque lo firmó en los pliegos. Cosa distinta son los del 105, que esto no estaban en los pliegos. Entonces aquí, no obstante, la administración entiende que deviene necesario, entonces el contratista está obligado, siempre que el importe, ojo, está obligado el contratista, aunque no esté en los pliegos, siempre que el importe aislado conjuntamente no supere el 20% del precio inicial del contrato. Cuando supere este umbral, la modificación se llevará a cabo igualmente. Otra cosa es que la haga el contratista, o se resuelva el contrato y se haga otro contrato, o la administración para esa prestación concreta realice otro contrato, o se haga una subcontratación o una figura que permita que sea otro contratista quien realice esa prestación que no se aviene a realizar el contratista principal. No tiene por qué resolver el contrato con el contratista principal. Es que lo acabo de ver. Dice, la administración resolverá el contrato o encargará esta modificación a un tercero siempre que fuera posible. Es decir, puede resolver el contrato y licitar otro nuevo contrato, o decir, bueno, pues esta prestación licito un contrato específico para esta prestación en concreto que no me la hace el contratista principal. Especialidades procedimentales, bueno, pues ya lo hemos dicho, respetar lo del 153 respecto sobre todo a la audiencia quien redactó el proyecto, pues, que ya sabemos quién puede ser. Bueno, vamos a dejarlo. Y la publicidad. Respecto de la suspensión y extinción de los contratos, lo vemos en los artículos 208 a 213. Vamos a ver la suspensión. La resolución por la que se suspende un contrato, ya sea antes de iniciar su ejecución o durante la ejecución, ya hemos dicho que es una prerrogativa de la Administración, y el 208 no explica el supuesto en el que la suspensión sea consecuencia del artículo 198.5, es decir, constitución en mora, no en mera. En mero, parece que es un pescado, la mera, la hembra del mero. No, en mora por parte de la Administración por un plazo superior a 4 meses y que sea solicitado por el contratista un mes antes del plazo. Vamos a ver las consecuencias de la suspensión.
que ya lo hemos visto, la suspensión lo que quiero decir en este, vamos a ver, creo que no me he explicado o que he ido muy deprisa, quiero ir muy deprisa. Quiere decir que el artículo 208 está contemplando las consecuencias de la suspensión del contrato en el caso de que se ajusten a los supuestos del 196.4, ¿vale? Pero en el caso de que no sea imputable a la administración la constitución en mora, porque sea fuerza mayor, pues en realidad no se dice nada, pero entendemos que también la administración se compromete a las indemnizaciones siguientes. Bueno, tenemos abono al contratista de los daños y perjuicios por aspecto como el mantenimiento vigente de la garantía, que ya yo decía, digo, ojo que esto mantenerlo cuesta un dinero, definitiva, o las indemnizaciones por extinción de contratos laborales. Imaginaos el papelón, ¿no? 2. Imprescindible intimar a la administración a la declaración expresa de suspensión del contrato, ya que solo se indemnizan, por eso yo decía que había que estar muy pendiente, los periodos documentados en acta. Y realizar esta intimación antes de un año. ¿Por qué? Porque pese a que estamos en un contrato administrativo, el contratista se rige por derecho privado y el ejercicio de la acción para reclamar los daños y perjuicios se rige por el derecho civil. O sea, que tendríamos que acudir a la vía declarativa de un civil ordinario, que es el plazo en el que prescribe el derecho a reclamar. 209. La extinción de los contratos. Bueno, respecto a la extinción de un contrato solo se extingue por dos causas, o por cumplimiento o por resolución. No tenemos más vías. Vamos a ver el 210, que nos habla del cumplimiento. Dice que se entenderá cumplido cuando se hayan realizado la totalidad de las prestaciones convenidas y a satisfacción de la administración. Habrá de levantarse un acta formal de recepción en el plazo máximo de un mes desde la entrega o realización de facto de la prestación o prestaciones. Es decir, distinguimos dos momentos. Uno en el que se hace la entrega de facto de la prestación, podría ser incluso de un edificio, y otro, el momento de levantamiento del acta, que no podrá exceder en más de un mes desde que se realizó la entrega de facto. A partir de la fecha que conste en el acta de recepción o del acta de entrega, según su caso, porque depende de si estamos en un contrato de suministros, en un contrato de, por ejemplo, de obras, o en un contrato de concesión donde lo que hay es un acta de comprobación, comenzará a computarse el plazo de garantía. Importantísimo. Y la liquidación del contrato, salvo en los de obras, tendrá lugar en el plazo máximo de 30 días desde la fecha del acta de recepción. De esta liquidación derivará un saldo a favor o en contra de la administración que deberá hacerse efectivo en el plazo de 30 días. Vamos a ver la resolución, que es la otra forma. Ya hemos visto el cumplimiento. Bueno, pues la otra forma de cumplimiento, la otra forma de extinción, mejor dicho, esto está mal, ¿de acuerdo? O lo estoy viendo yo ahora mal. No, la otra forma de extinción es la resolución. Y son causas de resolución. Esto luego lo llamará en las diversas figuras contractuales las generales de la ley. Muerte e incapacidad sobrevenida del contratista, declaración de concurso, mutuo acuerdo, demora del contratista o demora de la administración, o sea, constitución en mora por el 193 o por el 198.6, incumplimiento de la obligación principal del contrato, modificaciones que no cumplan los requisitos de los artículos 204 y 205, y esta sí que es curiosa, impago de los salarios a los trabajadores, porque aquí se constituyen como legitimados activos para iniciar un procedimiento laboral. Se pueden constituir como legitimados activos sus representantes legales, es decir, pueden acudir a juicio los representantes legales per se para reclamar este impago de los salarios. Y además tener en cuenta que como la administración se entere y se va a enterar, puede resolver el contrato. Efectos de la resolución, pues esto dependerá de la causa que dio lugar a la resolución. Si es por mutuo acuerdo, pues habrá que atenerse a lo pactado. Esto me imagino que se pacta en los pliegos porque ambas partes dan por hecho que cabe la posibilidad de que se resuelva el contrato. Si quien incumple es la administración, indemniza por daños. Si quien incumple es el contratista, indemniza por daños, para lo que se hará presea, para lo que se hará presa en primer término sobre la garantía definitiva.
Si hay complementaria, pues más todavía, pero bueno. Y si fuera necesario por el importe del daño causado, aquí entra el 194 que ya os decía, pues el ejercicio de la acción civil de indemnización por daños y perjuicios cuando el importe supere el 50%. Bien. 4. El incumplimiento de los requisitos para modificar un contrato. Bueno, pues si el incumplimiento del 204 es por culpa del contratista, porque no se aviene, aun estando en los pliegos y no superando el 20%, hay una indemnización por parte del contratista. Si el incumplimiento es del 205 por superar el umbral del 20%, quien indemniza es la administración. Por un importe, ojo con esto, de un 3% del importe de la prestación dejada de realizar. La cesión y la subcontratación son figuras, no son complejas. Vamos a ver la cesión. Es un supuesto de modificación subjetiva de la persona del contratista, aunque no es la última. También aparece en la sucesión del contratista del artículo 98, donde lo relevante es la subrogación de obligaciones y derechos. Bueno, pues veamos qué ocurre en la cesión del contrato. Se produce una subrogación del... puede producirse puede producirse porque hay un acreedor hipotecario, y entonces lo que ocurre es que quien se subroga las obligaciones y derechos es el acreedor hipotecario. Pero bueno, la posibilidad de cesión contractual debe estar prevista en los pliegos, ¿vale? Y que especificarán los derechos y obligaciones que puedan ser cedidos. O sea, hay prestaciones que no se pueden ceder, otras que sí, y que requerirá primero autorización previa y expresa del órgano de contratación. En la sucesión del contratista, lo que había era que informar, pero no era requisito la autorización. Es decir, tenías que informar, pero no tenías que pedir previa autorización. Y eso que está previsto en los pliegos, pero bueno. Haber ejecutado al menos el 20% del importe del contrato, o si se trata de una concesión, haberla explotado durante al menos un quinto del plazo inicial. Condiciones de capacidad y solvencia, bueno, esto por supuesto ya también se da en la sucesión, y formalización en escritura pública. El efecto de la cesión será la subrogación en todos los derechos y obligaciones. La subcontratación es una figura completamente distinta, es donde existe una modificación subjetiva en la figura del contratista, pero que no genera la subrogación del contenido del contrato, ni mucho menos. Consiste en la posibilidad de que el contratista principal concierte con terceros la realización de determinadas prestaciones concretas. Requisitos. Debe estar eso es que lo iba a decir yo, que estén contempladas en los pliegos. Esto tampoco puedes decir tú, oye, que si no estuviera contemplado en los pliegos, cabe otra posibilidad, y es que a la hora de presentar la licitación, el contratista, el licitador anuncie que va a realizar o que pretende realizar esta subcontratación, y entonces el órgano de contratación lo asuma como bueno y lo incorpore a los pliegos. Bueno, debe estar contenido en los pliegos. Si lo exigen los pliegos, el licitador debe indicar en su oferta qué prestación o prestaciones desea subcontratar y la persona con quien pretende concertarla. De no existir en los pliegos, ¿veis? El contratista deberá comunicarlo por escrito tras la adjudicación del contrato. Yo me he ido antes. Yo creo que debe... aquí dice tras la adjudicación, no al perfeccionar el contrato, sino a la adjudicación. Yo creo que debería estar ya en el documento de licitación, en la oferta que tú licitas, pero bueno. O a más tardar cuando se inicie la ejecución del mismo. Yo esto lo veo peligroso. Puede que luego te pongan pegas el órgano de contratación. La acción de responsabilidad se da solo entre el subcontratista y el contratista, y esto es lo fundamental. Nunca hay relación entre el subcontratista y la administración, no hay acción directa. Si algo de lo que hace el subcontratista sale mal, la administración se lo tiene que reclamar al contratista, que es quien va a indemnizar. Y si la administración no paga, el subcontratista no quiere saber nada, a él le tiene que pagar el contratista. Y contra quien se va a dirigir en juicio declarativo, en este caso por impago, es contra el contratista y no contra la administración principal. Bien, pues esto es lo que vengo a explicar aquí. No existiendo acción directa entre la administración y el subcontratista. Y respecto a lo del pago, se extiende a cuestiones como
el que lo hemos estado viendo antes, el incumplimiento parcial, el cumplimiento defectuoso, la constitución en mora, cualquier aspecto que devenga en un incumplimiento contractual por parte del subcontratista, es directamente responsable y únicamente responsable el contratista. Bueno, pues con esto damos fin al tema 53. Aquí podéis ver el esquema, que os lo voy a pasar un poco despacito para que podáis copiarlo, o de lo contrario descargarlo de ese link que os dejo en el cuadro, en la caja. Os dejo un link y el que quiera pues puede descargarlo de ahí e imprimirlo directamente. Eso depende del tiempo que tengáis, de muchas cosas, y que sea más cómodo. Bien, 194, 95, 96, veis como el 197 no lo desarrollo. Pago del precio, modificación, suspensión y extinción. Este es el régimen de modificación. 208 a 213, suspensión y extinción, los dos supuestos, por cumplimiento o por resolución. Y la cesión y la subcontratación, que aquí están las condiciones. Fin del esquema del tema 53. Pues con esto se concluye el tema 53.